¿Alguna vez has sentido que tu fe está incompleta, como si algo te faltara al orar, al adorar o al leer la Biblia? Le oras a Dios, pero no estás seguro si te escucha el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Si alguna vez te sentiste confundido, solo o espiritualmente desconectado, este video es para ti, porque hoy vas a descubrir una verdad que ha sido ignorada por muchos, pero que puede transformar completamente tu relación con Dios. La Trinidad no es una teoría, es una presencia, es una persona triple que quiere caminar contigo. Millones creen en Dios, pero no entienden quién es Dios y por eso viven con miedo, con duda, con una fe fragmentada. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan como uno solo. Dios no es tres dioses, no es una figura simbólica, es unidad perfecta, amor en movimiento, poder eterno, obrando en ti. En este video vas a ver cómo la Trinidad estuvo presente en la creación, en el bautismo de Jesús, en el Pentecostés y en la resurrección. Y más que eso, vas a entender cómo ese mismo Dios quiere habitar en tu vida, darte poder, dirección y una fe firme como nunca antes. No te vayas, quédate hasta el final, porque si alguna vez sentiste que algo te faltaba, quizás lo que te faltaba era conocer a Dios completo. Antes de comenzar, déjame decirte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Si tú crees en la Biblia, en el poder de Dios y en la verdad que transforma, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Desde las primeras líneas de la Biblia, el lector atento se depara con un misterio que muchos pasan por alto. Génesis 1:1 nos presenta una afirmación poderosa. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todo comienza con un solo creador, el Dios Supremo, soberano sobre todo lo que existe. Pero apenas 2 versículos después, algo curioso acontece. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2. ¿Quién es este Espíritu? ¿Es otro ser distinto o una manifestación del mismo Dios? Y poco después, en Génesis 1:26, viene la frase que sacude toda teología. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hagamos nuestra semejanza? ¿Quiénes estaban allí con él? Muchos intentan explicar este plural como una figura de lenguaje, una forma poética, una licencia estilística. Pero a medida que uno profundiza en las Escrituras, descubre que no es un simple adorno lingüístico, es una señal, una pista divina escondida a plena vista. El Padre no hablaba con los ángeles, tampoco consigo mismo de forma figurativa. Hablaba con el Verbo eterno y con el Espíritu que ya se movía. En ese instante de creación, la Trinidad estaba obrando en perfecta unidad, el Padre planeando, el Hijo, la palabra, ejecutando, y el Espíritu dando vida y forma. Es como una sinfonía celestial tocada desde antes del tiempo. Un solo Dios, actuando en 3 formas distintas, con un propósito eterno. Lo más fascinante es cómo esto se conecta con Juan 1:13, donde se afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por medio de él. Jesús no aparece solo en el Nuevo Testamento. Él ya estaba allí, desde antes de la fundación del mundo. La creación fue un proyecto trinitario, un plan divino ejecutado con amor, con intención y con poder. La Biblia no es una sucesión de eventos desconectados. Es una gran historia coherente, escrita por un solo autor en 3 personas, todas trabajando juntas para traer vida, redención y propósito a la humanidad. Y aquí hay algo que puede transformar tu forma de leer la Biblia.
Cada vez que encuentres la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, pregúntate, ¿estará también allí el Hijo y el Espíritu? Lo más probable es que sí, porque la Trinidad no es una invención doctrinal. Posterior, es una verdad viva, sembrada desde el Génesis, y cuando comprendes eso, cada pasaje adquiere una nueva dimensión. De repente, lo que parecía un detalle menor se convierte en una ventana hacia el corazón mismo de Dios. Un Dios que se revela, no para confundirnos, sino para acercarse a nosotros en toda su plenitud. Y quizás, al reflexionar sobre esto, notes que nunca estuviste solo, que esa misma Trinidad que creó el universo también está obrando en tu historia. El mismo Dios que dijo, hagamos, está diciendo ahora, te formé con propósito. Y si eso tocó tu corazón, escribe en los comentarios, quiero conocer al Dios que siempre estuvo conmigo. Dale like, comparte este video con alguien que necesita verlo y suscríbete al canal para continuar recibiendo estas revelaciones que no suelen ser predicadas. Porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu forma de ver a Dios. Imagina estar presente en el río Jordán, rodeado de cientos de personas, cuando de repente algo sobrenatural ocurre. El cielo se abre, una voz retumba desde lo alto y una paloma desciende sobre un hombre que está saliendo del agua. No es una escena mística, es un evento real registrado en Mateo 3, 16, 17. Allí Jesús está siendo bautizado y al mismo tiempo el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre declara desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. 3 manifestaciones divinas. Un solo momento. ¿Sabes lo que eso significa? Es uno de los pocos momentos en toda la Biblia donde la Trinidad se revela completa, visible, audible y activa delante de testigos humanos. Es como si el cielo rasgara el velo del tiempo por un instante para mostrarnos quién es realmente Dios. Y lo más impresionante es que no hay conflicto entre las 3 personas. Cada una actúa con armonía perfecta, como en una danza celestial llena de propósito y amor. El Padre no compite con el Hijo. El Espíritu no interfiere. Todos se glorifican mutuamente. Jesús, el Hijo, está en obediencia, descendiendo a las aguas no por necesidad, sino por identificación con los pecadores. El Espíritu, en forma de paloma, representa la paz y la pureza que solo Él puede traer. Y el Padre no se contiene, habla, se manifiesta con orgullo divino, como un padre que observa a su hijo en su mayor acto de entrega y dice, ese es el mío. No hay nada simbólico en esto, es real, es tangible, es divino. Ahora, detente y piensa, ¿por qué Dios elegiría este momento para revelarse así? ¿Qué estaba queriendo enseñarnos? Esta escena no solo confirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, también nos revela cómo opera el cielo. El Padre es la fuente, el Hijo es el camino, el Espíritu es la conexión viva entre el cielo y la tierra. Cuando entendemos esto, nuestra forma de orar cambia. Nuestra forma de adorar cambia. Ya no hablamos con un Dios lejano, sino con un Dios que se muestra, que se deja conocer, uno que es 3 y que está completamente involucrado en cada parte de nuestra redención. Y aquí hay algo que muchos ignoran. Esta escena es una clave profética, porque el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús es el que fue prometido a todos los que creen. Hechos 2, 38, 39. El mismo Padre que habló desde el cielo es el que todavía habla a través de su palabra cada vez que abrimos la Biblia con reverencia y humildad. Y el mismo Hijo que entró en las aguas es el que sigue entrando en las vidas de quienes le entregan el corazón. Nada de esto es historia antigua, es presente, es poder, es propósito, porque lo que ocurrió en el Jordán no fue un espectáculo, fue una proclamación eterna. Dios está cerca, Dios es real.
Dios se mueve. Entonces dime, ¿cuántas veces te has detenido a contemplar esa escena no como lector, sino como testigo espiritual? ¿Cuántas veces has entendido que ese mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu, quiere manifestarse también en tu vida? Si eso te tocó, escribe en los comentarios: quiero ver a Dios actuar en mi historia como en el Jordán. Dale like si crees que esta verdad merece ser compartida. Suscríbete para seguir descubriendo joyas escondidas en la Biblia. Porque en el próximo capítulo verás que Jesús no era solo un profeta, era y sigue siendo Dios mismo hecho carne. Y eso lo cambia todo. Durante siglos, millones han admirado a Jesús como un gran maestro, un profeta compasivo, un reformador valiente. Y sí, Él enseñó con sabiduría, curó con amor, confrontó el pecado con autoridad. Pero limitarlo a eso es quedarse ciego ante la verdad más impactante de toda la Biblia. En Juan 8:58, Jesús dice sin rodeos: antes de que Abraham existiera, yo soy. No dijo yo fui, dijo yo soy. Esa frase, aparentemente simple, es una declaración directa de divinidad. Está usando el mismo nombre que Dios reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Jesús no se estaba comparando con los profetas. Estaba afirmando que Él es el mismo Dios que habló desde la zarza ardiente. Por eso, los fariseos tomaron piedras para apedrearlo. Ellos entendieron lo que muchos hoy no quieren ver. Jesús estaba diciendo que Él es Yahvé, el Dios eterno. Y no fue la única vez. En múltiples ocasiones, Jesús perdonó pecados. Lucas 5:20-24. Recibió adoración. Mateo 14:33. Y aceptó títulos divinos sin rechazar ninguno. Cuando Tomás lo vio resucitado, no lo llamó maestro ni amigo. Se postró y exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y lo más impresionante, Jesús no lo corrigió. No dijo: espera, no soy Dios. Él aceptó esa declaración porque era verdad. Él es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios. Juan 1:1. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. El mismo que caminó con Adán, ahora caminaba entre los hombres. Pero no basta con saber eso intelectualmente. Esta verdad tiene que descender al corazón. Porque si Jesús es realmente Dios, entonces sus palabras no son solo consejos, son mandamientos eternos. Si Él es Dios, entonces no podemos ignorarlo, reducirlo, ni moldearlo a nuestra conveniencia. No es un personaje espiritual más, es el centro de toda la Biblia, de toda la historia, de todo el universo. Y cuando lo reconoces así, tu fe cambia, tu forma de orar cambia, tu forma de vivir cambia, porque no estás siguiendo a un guía humano, estás entregando tu vida al Creador mismo, que se hizo carne para salvarte. Y es ahí donde Satanás ha sembrado una de sus mentiras más peligrosas: reducir a Jesús a un hombre bueno, a un ejemplo moral, a un mártir, porque si logra quitarle su divinidad, nos deja sin Salvador, sin Creador, sin esperanza. Pero la Biblia no permite esa confusión. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Jesús es presentado como Dios, el que sostiene todas las cosas con su palabra, el que venció a la muerte, el que pronto regresará con poder y gloria. Y si hoy, al escuchar todo esto, tu corazón arde con un fuego nuevo, no lo apagues. Responde. Declara en los comentarios: Jesús, tú eres mi Dios. Suscríbete para seguir profundizando en estas verdades que el mundo intenta esconder, porque el próximo tema revelará una de las identidades más malinterpretadas de toda la Biblia. Durante mucho tiempo, el Espíritu Santo ha sido malinterpretado por creyentes sinceros y escépticos por igual. Algunos lo ven como un viento, otros como una energía mística o un símbolo de la presencia divina. Pero la Biblia es clara. El Espíritu no es una cosa, no es un sentimiento, no es un rayo celestial, es una persona.
Y no cualquier persona, es Dios mismo habitando entre nosotros. Jesús lo llamó Consolador en Juan 14:26 y prometió que vendría para enseñar, recordar, guiar y transformar. ¿Desde cuándo una fuerza impersonal enseña, intercede, siente tristeza? En Efesios 4:30 está escrito: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se entristece una energía? Solo alguien vivo, alguien consciente, puede ser herido en sus emociones. Y eso cambia absolutamente todo, porque si el Espíritu Santo es una persona y no una energía difusa, entonces puedes hablar con Él, escucharlo, caminar con Él, ser lleno de su presencia como quien se llena de la compañía de un amigo íntimo, pero que al mismo tiempo es divino. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Puedes imaginar eso? Cuando ni siquiera sabes qué decirle a Dios, el Espíritu toma tus lágrimas, tu silencio, tus suspiros y los convierte en oración perfecta. Él no es un detalle menor en la fe cristiana, es el motor de la vida espiritual, el que impulsa, corrige, capacita y santifica. Y claro, eso también explica por qué Satanás ha intentado apagar el entendimiento sobre quién es el Espíritu, porque cuando lo reducimos a una fuerza impersonal, dejamos de relacionarnos con Él. Y al hacer eso, nos volvemos más vulnerables, más secos espiritualmente, más fríos en la fe. El enemigo sabe que sin la guía del Espíritu, terminamos guiados por nuestras emociones, por doctrinas humanas, por caminos que parecen correctos, pero llevan a la muerte. Proverbios 14:12. Por eso, cuanto más lejos estemos del Espíritu, más confundidos nos sentimos. Pero cuando Él habita en nosotros, se enciende una luz interior que nos protege del error, del engaño y de toda sombra. Y te invito a algo. Haz la prueba. Antes de dormir, ora en silencio y dile al Espíritu Santo: guíame, háblame, enséñame a caminar contigo. No busques emociones, busca conexión, busca entrega, porque cuanto más te acerques, más discernimiento tendrás. Y cuando empieces a distinguir su voz, ese susurro suave que no contradice la Biblia, pero que toca profundo tu alma, sabrás que no estás solo, nunca estuviste. El Espíritu de Dios ha estado contigo todo este tiempo, esperando que lo veas. No como una fuerza, sino como alguien que te ama, te conoce y quiere transformar tu historia desde adentro. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Has sentido que el Espíritu te habló, te consoló o te detuvo en el momento exacto? Compartí tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede despertar la fe de alguien más. Y si todavía no lo sentiste así, no te preocupes. Aún puedes comenzar hoy. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo y creciendo en la verdad, porque en el próximo tema vamos a responder algo que muchos evitan. ¿Por qué la Trinidad realmente importa? Para muchos creyentes, la Trinidad parece un tema teórico, complicado, reservado para los teólogos o las aulas de seminario. Una doctrina que suena elevada, pero que no toca la vida diaria. Sin embargo, esa percepción es una trampa sutil, porque si no entiendes quién es Dios en su plenitud, terminarás adorando una parte mientras ignoras el todo. La Trinidad no es un concepto frío, es la estructura viva del amor divino. Es el Padre que planifica tu salvación, el Hijo que la ejecuta en la cruz y el Espíritu que la aplica en tu interior. Sin esta unidad, no hay redención. No hay vida, no hay esperanza. Todo en la Biblia gira alrededor de esta armonía celestial. Piénsalo así. Cuando oras, ¿sabes a quién te diriges? La Biblia enseña que oramos al Padre, en el nombre del Hijo por medio del Espíritu. Efesios 2:18. No es solo una fórmula, es una relación completa. El Padre te recibe con amor, porque el Hijo pagó tu deuda. El Espíritu te impulsa a orar, porque conoce tu corazón mejor que tú mismo. Si eliminas a uno de ellos de esta ecuación divina, tu fe se desequilibra.
porque sin el Padre no hay origen, sin el Hijo no hay perdón, y sin el Espíritu no hay transformación. Cada parte actúa en perfecta sincronía para sostener tu vida espiritual, y lo más hermoso es que no compiten, se glorifican mutuamente, son uno en esencia, tres en manifestación. Es ahí donde Satanás ha intentado sembrar división por siglos. Ha inspirado religiones que niegan la divinidad del Hijo o que reducen al Espíritu a una emoción pasajera. Ha promovido una imagen de Dios como un ser distante, severo, inalcanzable. Pero la Trinidad rompe esa mentira. Nos muestra un Dios cercano, completo, que actúa en todos los niveles de nuestra existencia. Un Dios que no se contenta con salvarte desde lejos, sino que entra en tu mundo para abrazarte desde dentro. Porque solo un Dios trino puede amar de forma perfecta, actuar con justicia y al mismo tiempo habitar en ti sin consumirte. Esa es la maravilla del Evangelio. No es solo un mensaje, es una revelación progresiva del carácter de Dios. Y cuando entiendes eso, algo en tu fe se alinea. Dejas de correr de un lado a otro buscando respuestas y comienzas a vivir desde la fuente. Empiezas a orar con más profundidad, a leer la Biblia con más claridad, a ver tu vida con otro lente. La Trinidad no está lejos. Está en cada detalle de tu historia. Fue el Padre quien te soñó antes de que nacieras. Jeremías 1:5, el Hijo quien te rescató aún sabiendo todo lo que harías, Romanos 5:8, y el Espíritu quien hoy te recuerda que eres hijo, no esclavo, Romanos 8:16. Esa obra conjunta es lo que sostiene tu identidad. No se trata de sentir algo, se trata de saber a quién perteneces. Si esta verdad hizo eco en tu corazón, escribe en los comentarios: quiero conocer a Dios en su plenitud. Tu confesión puede inspirar a otros. Dale like si crees que la verdad no debe ser escondida. Y no olvides suscribirte al canal para no perder lo que viene a continuación. Porque ahora vamos a cerrar esta jornada con una revelación poderosa, algo que va más allá de la doctrina y entra directo al alma, el llamado de la Trinidad para que vivas una fe completa. No como una idea, sino como una realidad viva, presente y transformadora. A veces, las doctrinas pueden parecer conceptos lejanos, palabras bonitas que decoran libros, pero no transforman corazones. Sin embargo, cuando hablamos de la Trinidad, no estamos hablando de una teoría, estamos hablando del corazón mismo de Dios, no de un Dios dividido, no de un Dios inalcanzable, sino de un Dios que quiso revelarse por completo, el Padre que te soñó antes de que el mundo existiera, el Hijo que descendió para buscarte cuando estabas perdido, y el Espíritu que habita en ti, incluso cuando no te sientes digno. Esta no es solo una verdad para entender, es una verdad para abrazar, porque cuando conoces a Dios en su totalidad, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Muchos han vivido una fe fragmentada, hablan con Jesús, pero ignoran al Padre. Claman por el Espíritu, pero no escuchan al Hijo. Se acercan a la Biblia con devoción, pero sin profundidad. Y así, aunque creen, siguen sintiéndose vacíos. ¿Por qué? Porque están caminando con una parte de Dios, pero no con el todo. La Trinidad es una invitación a entrar en la plenitud, a dejar atrás una fe superficial y empezar a vivir una relación completa, a reconocer la voz del Padre que te llama por tu nombre, a seguir los pasos del Hijo que te mostró cómo vivir y a ceder al poder del Espíritu que quiere transformarte desde dentro. Esta es la experiencia cristiana verdadera, caminar en unidad con el Dios Trino. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, esta unidad está presente. En el principio el Padre habla, el Espíritu se mueve y el Verbo crea. Génesis 1. En el bautismo de Jesús, el cielo se abre y los tres se manifiestan al mismo tiempo.
Mateo 3, 16, 17. En Pentecostés, el Espíritu desciende como fuego prometido por el Hijo y enviado por el Padre. Hechos 2. Y en la resurrección, toda la Trinidad actúa. El Padre levanta al Hijo, el Hijo entrega su vida voluntariamente, y el Espíritu vivifica lo muerto. Romanos 8:11. Nada en la Biblia es casual. Todo apunta a esta unión perfecta, esta danza divina, este amor eterno que gira en torno a ti, porque fuiste creado para formar parte de eso. Y tal vez, sin darte cuenta, has estado viviendo sin reconocerlo. Quizás has sentido que tu fe es fría, que tus oraciones no pasan del techo, que Dios está lejos, pero no lo está. Él siempre ha estado ahí, a tu lado, dentro de ti, alrededor de ti, susurrando en tu conciencia, hablándote en las Escrituras, guiándote en los momentos más oscuros. No, necesitas buscar una nueva religión. No necesitas entender todo de una vez, solo necesitas rendirte, decir, Dios, muéstrame quién eres en tu plenitud, y entonces el cielo se abrirá, y conocerás no solo a un Salvador, sino a un Dios que camina contigo en tres formas, pero con un solo propósito, redimirte. Si sentiste que esta verdad te tocó, no te calles. Comenta abajo, quiero vivir la plenitud de Dios en mi vida. Dale like para que más personas descubran esta realidad. Comparte este video con alguien que necesita saber que Dios no es confusión, es unidad, amor y poder. Suscríbete para continuar esta jornada de fe y no te pierdas el próximo contenido, porque aún hay mucho por revelar. En el Valle de la Redención caminamos profundo, y ahora que conoces la Trinidad, prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu eternidad. Muchos piensan que la Trinidad apareció recién en el Nuevo Testamento, como si fuera una revelación tardía o una invención doctrinal. Pero la verdad, revelada por la misma Biblia, es que la Trinidad está presente desde el primer suspiro de la creación. En Génesis 1:1-2 se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya vemos dos personas, el Creador y su Espíritu. Y cuando llegamos al verso 26, la declaración resuena como un trueno divino: hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice hago, sino hagamos. No dice mi imagen, sino nuestra imagen. Es una conversación celestial entre el Padre, el Hijo, el Verbo eterno y el Espíritu. Juan 1:1-3 confirma esta verdad cuando dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, y por él fueron hechas todas las cosas. El Verbo, Jesús, antes de encarnarse, ya estaba allí, siendo parte activa de la creación. Nada fue hecho sin él. Eso significa que cuando Dios dijo, hágase la luz, quien ejecutó fue el Hijo, y quien se movía era el Espíritu. La Trinidad no es una figura literaria, es una maquinaria perfecta de amor, poder y propósito, cada parte cumpliendo su rol en la historia, en la redención y en tu vida. Desde el principio, Dios actuó como una unidad plural, y eso nos muestra que Él mismo es una comunidad de amor eterno. Este entendimiento rompe el concepto frío y solitario que algunos tienen de Dios. No es un ser aislado que observa desde lejos. Es una relación viva en sí mismo, una unión eterna entre Padre, Hijo y Espíritu. Y si tú fuiste hecho a su imagen, eso significa que fuiste diseñado para la comunión, para la conexión, para el amor. No fuiste creado para la soledad, sino para vivir en relación con Dios y con otros. Porque el mismo Dios que creó el universo, también creó tu alma para habitar en ella, no de forma simbólica, sino real. Y cuando lo reconoces, empiezas a ver tu existencia como parte de una historia mayor. Una historia que comienza en el Génesis, pero que no termina ahí. ¿Te das cuenta de lo que esto implica?
significa que no naciste por accidente, que el Espíritu ya se movía antes de que tú respiraras, que el Hijo ya te conocía antes de que fueras formado y que el Padre ya había planeado tu historia desde antes del tiempo. Este no es un mensaje motivacional, es una verdad bíblica, una que transforma tu identidad, tu fe y tu destino. Porque si Dios te pensó desde la eternidad, ¿cómo no va a caminar contigo en el presente? La Trinidad no es solo un concepto de iglesia, es el fundamento de todo lo que eres. Y si esta verdad hizo eco en tu interior, escribe en los comentarios: fui creado por un Dios trino. Comparte este video con alguien que aún ve a Dios como distante, impersonal, confuso. Dale like si crees que el Génesis sigue hablando hoy. Y suscríbete, porque el próximo tema te va a mostrar cómo esa misma Trinidad actuó visiblemente en el evento más poderoso del Nuevo Testamento, Pentecostés. Pentecostés no fue solo un evento histórico con lenguas de fuego y multitudes asombradas. Fue el momento en que la Trinidad dejó de ser una revelación externa para convertirse en una experiencia interna. En Hechos 2, vemos al Espíritu Santo descender con poder sobre los discípulos, cumpliendo la promesa que Jesús había hecho antes de ascender al cielo. Pero no fue solo una promesa del Hijo, fue un envío del Padre. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Allí, una vez más, las tres personas están presentes. El Padre envía, el Hijo intercede, el Espíritu desciende. ¿Y para qué? Para habitar dentro del creyente. Ese es el mayor milagro del Evangelio, que el Dios que creó el universo ahora quiera vivir dentro de ti, no sobre ti, no a tu alrededor, sino en ti. Pentecostés no fue un espectáculo de poder, fue una transferencia de presencia. El cielo se abrió no para impresionar, sino para llenar. Lo que antes estaba en el templo, ahora estaría en el corazón. El Espíritu Santo vino a reemplazar el sistema ritual por una relación viva, y lo hizo por orden directa del Hijo, quien ya había cumplido su obra redentora, y por voluntad del Padre, quien anhelaba que su pueblo no caminara más en sombras. Todo en Pentecostés grita unidad, una obra conjunta de amor eterno, y aún hoy esa obra continúa. Cada vez que alguien cree de verdad, la Trinidad se activa en su vida. El Padre lo recibe como Hijo, el Hijo lo justifica con su sangre, y el Espíritu lo sella con poder. Efesios 1:13. Esta no es una experiencia exclusiva de los apóstoles, es una promesa para ti. No necesitas humo ni fuego visible, lo que necesitas es fe y obediencia, porque el mismo poder que descendió en Jerusalén está disponible hoy. El mismo Espíritu que transformó a Pedro de cobarde a predicador puede transformar tu miedo en valentía, tu confusión en dirección, tu culpa en libertad. Pero para eso necesitas abrir la puerta, necesitas rendirte por completo, dejar que el Espíritu guíe tus decisiones, limpie tu mente, sane tus heridas. No es una fuerza mágica que se activa con un canto, es una persona divina que espera ser escuchada, que habla a través de la Biblia, que te recuerda las palabras del Hijo, que te conecta con el amor del Padre. La vida cristiana no es posible sin el Espíritu, porque Él no solo da dones, Él da vida, Él convence del pecado, guía a toda verdad y glorifica a Cristo en todo lo que hace. Él es Dios, viviendo dentro de ti. ¿Ya tuviste tu Pentecostés personal? ¿Ya sentiste que el Espíritu descendió sobre ti con poder, propósito y presencia? Si no, este es el momento de pedirlo. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, habita en mí. Dale like si crees que Pentecostés sigue vivo. Y suscríbete para no perder el próximo tema, porque lo que vamos a ver ahora es cómo esa misma Trinidad
actúa también en el momento más decisivo de la historia, la resurrección. Muchos hablan de la cruz, pero pocos entienden el poder trinitario detrás de la resurrección. Porque cuando Jesús salió del sepulcro, no lo hizo solo por su fuerza. Fue el acto más poderoso, más coordinado, más divino de toda la historia. En Romanos 8:11, Pablo lo deja claro: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquí vemos al Padre, quien levantó al Hijo, y al Espíritu, quien ejecutó el poder vivificador. 3 personas, un solo evento. La resurrección no fue magia, fue una operación celestial en la que el Padre aprobó el sacrificio, el Hijo venció la muerte y el Espíritu rompió los límites de la carne y del sepulcro. Jesús dijo que tenía el poder de dar su vida y volverla a tomar, Juan 10:18. Pero también afirmó que el Padre lo levantaría, Hechos 2:24, y que el Espíritu daría vida a los cuerpos mortales, Romanos 8:11. ¿Contradicción? No, armonía, porque cuando la Trinidad actúa, no hay división, hay unidad perfecta, como una orquesta donde cada instrumento toca su parte, pero la melodía es una sola. Así fue la resurrección. No fue solo un milagro físico, fue la confirmación de que la Trinidad había vencido al pecado, al infierno y a Satanás. Fue la garantía de que nada, ni la muerte, puede resistir al plan de Dios cuando actúa con todo su poder. Y esa victoria no fue solo para Jesús, fue para ti, porque la Biblia dice que los mismos que han recibido al Espíritu serán también resucitados por Él. Primera Tesalonicenses 4:14. La resurrección del Hijo se convirtió en la promesa de tu resurrección, y más aún, en la promesa de una vida nueva aquí y ahora. Porque no necesitas esperar al fin del mundo para experimentar el poder de la Trinidad. Si hoy estás muerto en tus pecados, si tu alma se ha secado, si tu fe parece apagada, el mismo poder que levantó a Jesús puede levantarte también, no como un símbolo, sino como una realidad viva, presente, irrefutable. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que este plan estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya había trazado el camino, el Hijo ya se había ofrecido, y el Espíritu ya estaba listo para sellar la obra en los corazones humildes. La resurrección no fue una reacción, fue una misión. Fue el momento donde todo lo que parecía perdido fue restaurado. Por eso la Biblia no solo dice que Jesús resucitó, dice que nosotros también resucitamos con Él. Efesios 2:6. Porque quien recibe al Dios Trino en su vida, comienza a vivir desde ahora una eternidad que ya empezó. Y si tú anhelas ese tipo de vida, una vida resucitada, libre del pasado, llena de esperanza, escribe en los comentarios: quiero resucitar con Cristo. Tu fe puede ser el testimonio que alguien más necesita. Dale like si crees que la resurrección no es un evento aislado, sino el corazón del Evangelio. Y suscríbete, porque en el último tópico vamos a amarrar todo. Una visión final de la Trinidad, no como teoría, sino como una presencia que quiere caminar contigo cada día. Después de todo lo que vimos, queda una verdad que necesita quedar grabada en lo más profundo de tu alma. La Trinidad no es un concepto para entender, es una presencia para vivir. No fuiste llamado a memorizar doctrinas, sino a conocer a Dios en su plenitud. Padre, Hijo, Espíritu, 3 personas, un solo Dios, una sola misión: caminar contigo. Desde el primer aliento de Adán hasta el último suspiro de la cruz, desde el fuego de Pentecostés hasta tu oración más silenciosa, Dios ha estado revelando su carácter. Y no lo hizo para que lo pongas en un altar frío, lo hizo para acercarse, para abrazarte, para habitar en ti. Es por eso que tantos creyentes se sienten vacíos, incluso dentro de la iglesia, porque conocen a Jesús, pero no entienden al Espíritu.
Aman a Dios, pero no han tenido una experiencia con el Hijo. Buscan milagros, pero no saben quién los produce. Una fe fragmentada solo puede producir frutos fragmentados. Pero cuando caminas con la Trinidad completa, tu fe se vuelve sólida, viva, profunda, porque ya no hablas con un Dios lejano, hablas con tu Padre, caminas con tu hermano, escuchas al Consolador, y eso transforma tu oración, tu carácter, tus decisiones, tu eternidad. La Biblia no nos da un Dios confuso, nos da un Dios cercano, uno que guía. Salmos 32:8, que salva. Juan 3:16, que consuela. 2 Corintios 1:3-4, uno que nos llama hijos. 1 Juan 3:1, que nos da poder. Hechos 1:8, y que nos santifica día a día. 1 Tesalonicenses 5:23. Y ese Dios, el único Dios verdadero, actúa en tres personas, con un solo corazón: redimirte, restaurarte, rescatarte. Si alguna vez dudaste de su cercanía, si alguna vez pensaste que orabas al vacío, hoy necesitas saber: Él te ha estado escuchando todo el tiempo, y no solo te escucha, te responde, a su manera, a su tiempo, con su presencia. Así que ya no camines más como si tuvieras que cargar todo tú solo. No estás huérfano, no estás olvidado. El Padre te formó con intención, el Hijo te amó hasta la muerte, el Espíritu te guía desde dentro. Esa es la Trinidad, y no está en los cielos lejanos, está en tu historia, en tu casa, en tu cuarto, en tus decisiones. ¿Y sabes qué espera? Que lo invites a caminar contigo, no con palabras vacías, sino con entrega real, con oración sincera, con obediencia diaria, porque cuando te rindes, la Trinidad actúa, y lo que parecía imposible se vuelve natural. ¿Quieres caminar con Dios de verdad? Entonces comenta abajo: quiero vivir en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tu decisión puede encender una fe nueva en otros. Dale like si sentiste que este mensaje fue para ti. Y no olvides suscribirte, porque aquí en el Valle de la Redención no hablamos de teorías, hablamos de verdades que se viven. Y si llegaste hasta aquí, prepárate, porque el próximo contenido va a revelar algo que muchos no se atreven a enseñar, pero que la Biblia deja bien claro. Entonces dime, después de todo lo que escuchaste hoy, ¿sientes que realmente conocías a Dios en su plenitud, o has estado caminando con solo una parte de Él sin darte cuenta? Quiero saber tu historia. ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede encender la fe de alguien más. Y si este video abrió tus ojos espirituales, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Aquí revelamos verdades bíblicas que muy pocos se atreven a enseñar, pero que pueden transformar tu vida para siempre. Y no te vayas aún. En la pantalla va a aparecer nuestro próximo video recomendado. Haz clic y continúa esta jornada de fe profunda y reveladora. Porque en el Valle de la Redención, cada paso te acerca más al corazón de Dios. Nos vemos en el próximo video. Soy Javier y te digo con todo mi corazón: Dios, en su plenitud, ya está caminando contigo.